Señor les bendiga, amados hermanos. Este día, domingo 8 de agosto, queremos compartir la palabra del Señor. Esta tarde compartí el mensaje en alemán y voy a compartirlo acá también en español. Y el mensaje, amados hermanos, está en el Salmo capítulo 10, si usted tiene a bien buscar en su Biblia. Este salmo es la continuación del Salmo 9, es un así llamado salmo acróstico, es decir, los versos se van basando en las letras del alfabeto hebreo y va avanzando, así que comienza en el Salmo 9 y termina en el Salmo 10, este acróstico. Es un salmo de clamor, por cierto, es un salmo donde el salmista presenta una queja delante del Señor. Es un salmo del rey David. Vamos a orar y pedirle sabiduría al Señor para entender lo que Él quiere decirnos a través de este salmo. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración. A veces quizás nosotros tenemos la sensación de que nuestras oraciones no son oídas, pero tú eres un Dios fiel, Señor, que escuchas el clamor de tus hijos y por eso yo te doy gracias. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra y a aplicarla en la situación cual sea que estemos viviendo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay en el Salmo capítulo 10 un contenido de una profunda oración de clamor delante del Señor. Es una oración de lamentos. Conocemos en la Biblia un libro que se llama Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías después de la deportación de los judíos de Jerusalén a Babilonia. Él describe el dolor y se lamenta delante del Señor. Esos son salmos de lamentaciones y aquí tenemos un lamento, un salmo también así llamado de clamor delante de Dios en este salmo capítulo 9 y capítulo 10. Y vamos a ver la segunda parte de este salmo porque hace unas semanas vimos el capítulo 9 que ustedes pueden encontrar también acá en la página y en los videos. Dice la palabra en el Salmo 10, leo en la traducción de las Américas: ¿Por qué, oh Jehová, te mantienes alejado y te escondes en tiempo de tribulación? Y este por qué no es un por qué que busca explicaciones, sino es un por qué de clamor, de un grito de auxilio, como un Señor, escúchanos. ¿Por qué, Señor? Y sigue diciendo el verso 2: con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Empieza este clamor, por cierto, hasta el verso 11. Es interesante la manera como el Salmo se concentra en describir el actuar del que aquí se llama impío, el injusto, el necio, el hombre sin Dios, el hombre que no tiene temor de Dios y que hace maldades. La descripción es cruenta de cómo este hombre hace maldades. Dice el verso 3, porque el deseo de su corazón se jacta el impío y el codicioso maldice y desprecia a Jehová. Y esta es una característica, la forma como el impío habla delante de Dios cuando él hace injusticias, cuando él hace maldades, es muy descriptivo en este pasaje y muy lamentable. En el verso 3 ya hemos leído, el verso 4 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es, o su pensar es, no hay Dios. Y mire lo que dice en el versos 6 y 7. Dice en su corazón: no hay quien me mueva, por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Y el verso 11 cierra: dice en su corazón:
Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verán jamás. Es decir, Dios, dice el bandido, el malo, dice, Dios no va a ver todas las injusticias que él hace, porque él hace la maldad, él planea el mal para oprimir al débil, para abusar del débil, y él no mira que le suceda nada malo. Entonces llega a la conclusión y dice, realmente no hay Dios. Probablemente ustedes han escuchado en más de alguna ocasión, quizás compartiendo acerca de la palabra con alguien que no quiere creer en Dios, que cuestionan de esta manera y dicen, pero si Dios existiera no hubiera tanto sufrimiento en el mundo, dando a entender que a través de todo el sufrimiento que se da en el mundo se demuestra que no hay Dios. Y eso es justamente lo que el malo está diciendo aquí en su altivez. En el verso 4 lo dice claramente, todo su pensamiento es, no hay Dios. Y eso va acorde con aquella palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este necio, este hombre malo, este hombre injusto, este hombre opresor que abusa del débil, es una persona que abusa y se ve sin consecuencias y llega a esa conclusión de que Dios no existe. Y esto, hermanos, está en el clamor, está en la oración del salmista. ¿Por qué, dice? ¿Por qué, Señor, te mantienes alejado? Como hemos leído en el verso 1. Señor, no puede ser que tú sigas quieto ante todas estas injusticias. Mira lo que hace el malo. Va a decir aquí con el pobre, con el débil. Dice en esta traducción, en el verso 7, por ejemplo, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Y dice el verso 8, se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido, al afligido. Esos son términos que usa este salmo. En el verso 9 2 veces se dice el afligido. Aquí en el verso 8 el desvalido, el inocente. Es una persona que simplemente es objeto del abuso del más poderoso. Y todo esto se dice sin que parezca que Dios actúe, sin que parezca que Dios tome en cuenta la maldad que hace el impío. Hay clamores de diferentes maneras en nuestro tiempo, amados hermanos. Hay mujeres, por ejemplo, que sufren violencia doméstica, que tienen que soportar a sus maridos y están clamando delante del Señor para que Dios haga justicia. También hay jóvenes que empiezan a clamar ante la situación política de sus países. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los países del sur, pero también aquí en Europa. Los jóvenes empiezan a clamar acerca del problema climático que se está viviendo. A esta muchacha que comenzó el movimiento Los Viernes para el Futuro, o Friday for Future, allá en Suecia, ella está clamando por un cambio, por una transformación, para que los seres humanos dejemos de abusar tanto del planeta Tierra. Desde los años 70 se comenzó a calcular el consumo que se hacía de los recursos en el planeta y es interesante, pero cada año hemos consumido lo que deberíamos consumir en un año entero, lo hemos consumido cada vez en menos tiempo. Y este año, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon eso, pero el 30 de julio pasado, es decir, hace poco más de una semana, nosotros ya usamos todos los recursos que deberíamos haber usado para este año 2021. Este es el uso de recursos como planeta, como toda la humanidad. Eso significa que a partir del 31 de julio, recién pasado, todo el consumo que hagamos el resto de año es un consumo extra, es un consumo que estamos restando a las generaciones venideras. Y hay un clamor, hay gente joven que está clamando, hay gente joven que está levantando su voz,
Pero yo quiero decirles, hay muchas maneras de clamar. Lo vemos en las manifestaciones, en las calles, en América Latina, en Colombia, 2 meses de protesta, recientemente en Cuba, en otros países, en Guatemala, aquí mismo, en Francia, contra las medidas acerca de la pandemia. En fin, hermanos, hay muchas maneras de clamar, de mostrar una queja cuando nosotros se nos está tratando injustamente. Pero considere la oración como una herramienta que usted puede usar para traer sus quejas delante de Dios. Porque Dios es un Dios que todo lo ve. Aunque el malo piense que no está siendo visto, nosotros conocemos al Dios que me ve, dijo Agar, cuando se sintió desamparada, se vio desechada de su familia. Si uno se pone a pensar, una mujer soltera en el tiempo de Agar era una injusticia muy dura la que él vivió. Ciertamente fue despedida, hermanos, de la casa de Abraham, pero ella vivió una injusticia tremenda. Primero, cuando estaba embarazada, acosada, dice la palabra, por Sara. Sara fue expulsada y allí fue que ella tuvo el encuentro con el viviente que me ve. Hay un Dios que me ve, hay un Dios que cuida de mí, hay un Dios que está viendo el dolor, la injusticia que yo estoy pasando. Hay un Dios que no tiene sus ojos cerrados. La semana pasada escuché de una huelga de hambre que inmigrantes hicieron acá en Bélgica, en Bruselas. Había un hombre de Afganistán que dio su testimonio y él dijo: yo he vivido 10 años aquí en Bélgica y no he recibido documentos. Yo hice una preparación técnica para trabajar como albañil, como constructor, y voy y trabajo y me pagan 4 euros por la hora. Cuando, por ejemplo, aquí en Alemania el salario mínimo es de casi 10 euros. Imagina, este hombre dice 4 euros la hora, trabajando 14 horas al día. Él dice: ya estoy cansado. Un hombre de mi edad, pero que se miraba unos 10 o 20 años mayor que yo, demacrado por el trabajo, la injusticia, y ahora vienen a este extremo, hacen una huelga de hambre, y entonces finalmente, después de 40 días, parece que el gobierno, las autoridades de Bélgica empiezan a tomar cartas en el asunto. Hay muchas injusticias, amados hermanos, que se viven. Escuchamos de familias que son separadas en la frontera entre México y los Estados Unidos, niños inmigrando solos. Hay clamor, amados hermanos, niños que claman en su aflicción, en su dolor, que se sienten abandonados. No crea que esos clamores, esos llamados de auxilio en la soledad van a quedar silenciados delante de Dios. El Señor que todo lo ve, el Señor que mira el clamor del que sufre, es un Dios que tiene los oídos abiertos para aquellos que claman a Él. Yo le invito en el nombre del Señor, si usted está viviendo alguna especie de injusticia en su vida, que usted clame delante del Señor para que Dios haga justicia, pero no se sorprenda de la manera como Dios va a hacer la justicia. Él dice: yo daré el pago, mía es la venganza, dice Jehová. Y nos aconseja el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos la venganza a Dios. Pero también nos dice ahí mismo, en el mismo capítulo 12 al final: venced, no seáis vencidos de lo malo, antes bien venced el mal con el bien. Es decir, hermanos, bendecid y no maldigáis, dijo el Señor Jesucristo. Cuando somos perseguidos podemos bendecir también a los que nos persiguen. Y si Dios nos da la oportunidad de hacerles bien, hagamos bien, pero oremos, pero clamemos delante del Señor. Traigamos nuestra causa delante de Dios, porque el Dios que todo lo ve hará justicia a favor de aquel que está siendo afligido. Y la justicia la puede hacer trayendo luz para salvación quizá a aquel malo que está ciego y que ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Yo recuerdo un testimonio de mi madre cuando ella recibió a Cristo como su Salvador allá en El Salvador, en Centroamérica. Mi madre había sido católica, pero de esos católicos que no le temen a Dios realmente, muy idólatra, mucha idolatría en su práctica del catolicismo.
y ella salió del catolicismo y se convirtió al Señor Jesucristo. Pero entonces suele pasar allá en América Latina que las familias cuyos familiares se convirtieron al Evangelio ahora ya los desprecian, los rechazan y no los quieren más. Pues mi madre sufrió eso allá por los años 50 cuando ella se convirtió al Señor Jesucristo. Y ella me contaba de una vecina que le amenazaba de muerte con un cuchillo. Dice que ella, enfrente de mi mamá, ella preparaba el cuchillo y le decía: te voy a matar un día de estos. Mi madre sí tenía temor, pero se sostenía fiel en el Señor, esperanzada en que hay un Dios que hace justicia, y oraba por esta mujer para que Dios tuviera misericordia de ella. Pero la mujer, con amenazas constantes, la amenazaba, la intimidaba. Finalmente mi madre se mudó de ese vecindario donde esta mujer le amenazaba y no volvió a ver más a esa mujer. Por lo menos ya no siguió sufriendo aquella ansiedad, aquella zozobra de las amenazas. Interesante, cuenta mi mamá, años más tarde, después de que ya ella no vio más a esta mujer, la encontró en un lugar y esta mujer se acercó a ella y le dijo: hermana Mercedes. Y se le acercó y le dijo: hermana Mercedes, perdóneme por todo el mal que yo le hice. Esta mujer había llegado a conocer al Señor Jesucristo también. Hay una manera que nosotros no conocemos que Dios tiene de hacer justicia, y es que en la cruz del Calvario fueron llevados nuestros pecados y nuestras iniquidades, para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados y la justicia del Señor Jesucristo nos pudiese revestir, de tal manera que ahora nos podemos vestir de la justicia del Señor. Amados hermanos, hay caminos de parte del Señor para hacer justicia. Por eso es importante cuando el Señor Jesús nos dice: bendecid y no maldigáis, bendecid a los que os maldicen. Oremos para que esta gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? No es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús es la verdad. Y debemos orar para que esta gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo, porque ellos están ciegos en su vida de maldad. Incluso han llegado a la conclusión de decir: Dios ni siquiera existe. Pero nosotros sabemos que hay un Dios vivo, que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros hemos de orar por aquellos que están ciegos en sus delitos y pecados, para que sean abiertos sus ojos, para que les sea revelado Cristo Jesús y puedan venir al conocimiento de la verdad. Ahora, hermano, no debemos olvidar que siempre van a haber hombres malvados que no van a cambiar su camino de maldad. Pues sepa usted, hermano, que la justicia de Dios está cerca, está a las puertas y que no va a tardar. Pero hemos de ser perseverantes en la oración. Y yo le quiero presentar una oración tan majestuosa, porque al final dice aquí en el verso 12 del Salmo que estamos leyendo, del Salmo 10, levántate, oh Jehová, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón: tú no lo requerirás. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. Habrá gente, amados hermanos, que no se van a arrepentir delante de Dios, pues a estas gentes también les está guardado el juicio de parte de Jehová. El Señor Jehová es Rey, termina diciendo el Salmo 10, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Jehová, tú has oído el deseo de los humildes,
Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Querido hermano, viene el día del juicio del Señor, donde la justicia del Señor se va a hacer, se va a realizar. Yo le quiero invitar a que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5 y veamos de qué manera Dios guarda esas oraciones de clamor delante de su presencia para traer también juicios sobre aquellos que no le temen, sobre aquellos que viven una vida de maldad sin límites y que no consideran a Dios, que descartan a Dios, que dicen: como yo no recibo juicio, de veras que Dios no existe. Pero mire lo que dice la palabra. Hay gente, y habemos gente, yo espero que usted sea uno de esos, que en la aflicción clamemos al Señor para que Él haga justicia, para que Él, que es misericordioso y justo, trate con justicia con las personas que nos puedan estar causando dolor o aflicción, porque solo Dios puede actuar con justicia o con misericordia como a Él le plazca. Y como Él dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y al que quiera endurecer, endureceré. Mire lo que dice la palabra ahí en Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, hermano, qué precioso. En estas copas de oro llenas de incienso, que son esas oraciones de los santos, está guardado el clamor de los santos delante del Señor. Pero usted sabe que después esas copas se van a derramar como juicio sobre la humanidad. Es decir, el Señor va a dar el pago, el Señor va a dar retribución a aquellos que caminaron sin temor a Él. Hermanos, estamos hablando de naciones enteras que no temen a Dios. Estamos hablando de naciones que procuran esconder a Dios, rechazar a Dios, no solo de hombres orgullosos, sino de naciones enteras. Pero la justicia del Señor se va a manifestar en este gran día de Jehová. Leemos en el capítulo 6, verso 13 al 17, lo siguiente: las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Hermanos, nadie se podrá sostener en este día donde la paciencia del Señor va a llegar a su final para traer juicio sobre aquellos que no se arrepientan. Pero recuerde, amados hermanos, que si ese juicio aún no ha llegado, es porque Dios es amoroso, misericordioso y paciente, dice la palabra del Señor por el apóstol Pedro, esperando que todo hombre proceda al arrepentimiento. Ese es el anhelo, el deseo del Señor. Pero un día, nos dice la palabra con claridad, va a venir el día de un cierre final. El capítulo 8, verso 3 al 6, nos confirma con relación a la oración de los santos. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto.
Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Hermanos, va a venir el momento donde este clamor del pueblo del Señor va a ser oído para derramar juicio sobre la tierra. Hace unos años, cuando yo leí este texto de manera renovada, porque honestamente, hermanos, había leído más de una vez este texto, tanto en Apocalipsis 5 como en capítulo 8, pero quizá no le había puesto atención. Las oraciones de los santos están guardadas delante de la presencia del Señor, en esa copa de oro, en ese incensario delante de la presencia de Dios. Y estas oraciones van a ser instrumento también para traer juicio, porque los santos han clamado a Dios a través de la historia. Creyentes han sido perseguidos, pero cristianos comunes y corrientes han sido despedidos a causa de su fe en Cristo Jesús. A veces yo ando buscando un trabajo y digo que soy pastor y ya no me vuelven a llamar. O me pasó en una ocasión haciendo una práctica para ingresar a un trabajo, hablando con una señora, me dijo: mire, yo me fui huyendo de la iglesia y usted me viene a hablar aquí de Dios. Y para qué le cuento, en la práctica ya ni me volvieron a llamar. Porque, hermanos, a veces nosotros a causa de la fe vamos a padecer, y eso no es nada, que lo despidan a uno del trabajo o que no le den a uno un trabajo. Créanme que eso no es nada. Hay creyentes que lo pagan con la cárcel, que lo pagan con la persecución, con la muerte de sus seres queridos, con la muerte de ellos mismos, que pagan con la vida el sacrificio de creer, de perseguir, de seguir al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, el que está en los cielos ve, ciertamente muchos de los hijos de Dios han caído bajo la persecución del malvado, del que no quiere que a los pueblos les venga la luz del Evangelio, porque saben que la luz del Evangelio tiene un poder liberador y quieren mantener a la gente ignorante. Pero no me vaya a malentender, esto no se da solo en países comunistas o países donde el Evangelio es prohibido. Esto también se da en los países occidentales. Cada vez más y más los que predicamos la palabra, la gente nos quiere silenciar o simplemente nos quieren ignorar para que no llegue el mensaje de la palabra, para que no les alumbre el Evangelio y la gente viva en las tinieblas que han vivido siempre, bajo la adoración al Dios Mamón, al Dios dinero, que es el Dios de este siglo, hermanos, que ha cegado el entendimiento incluso dentro de las iglesias. Pero hay un clamor delante del Señor, hay santos, y yo quisiera encontrarme entre esos santos que clamamos delante de la presencia del Señor y que anhelamos ver la justicia manifestada del Señor. Alguno hermano me decía: estamos en tiempos finales. Hermanos, yo por un lado le voy a decir que no sé, por otro lado le voy a decir que lo sé, porque desde que Cristo Jesús vino, estamos en tiempos finales. Desde hace 2000 años estamos en el fin de los tiempos. Este es el fin de los tiempos donde el Señor está llamando a las naciones al arrepentimiento. Pero ese llamar a las naciones que ya tomó 2000 años y con la gracia de Dios y por la misericordia de Dios continúa, va a tener un final. Yo no le voy a decir cuándo va a ser eso. No puedo decirlo. El Señor Jesús nos dijo: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola diestra, bajo su sola potestad. Pero vosotros, dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa, amados hermanos, es nuestra tarea. Y por esa tarea, por esa obediencia quiero vivir. Quiero transmitir la palabra. Quiero darle el mensaje, amados hermanos. Y dice la palabra que nosotros somos olor grato de Dios en los que se salvan y en los que se pierden. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, estamos predicando para salvación, pero para juicio también.
El Señor Jesús le dijo a la gente: yo no juzgo a nadie, sino que la palabra que he hablado, esa misma palabra os juzgará. Porque la palabra de Dios es viva, amados hermanos, es eficaz y cumple el propósito por el cual Dios la envió. Y el Señor, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos habló por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Así que, amado hermano, atentos a la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo le dijo a los fariseos y a los escribas: si ustedes creyeran a Moisés y a los profetas, me creerían a mí, porque de mí hablaron ellos también. Y hay mucha gente que se ha confundido y han dejado de lado al Señor Jesucristo. Hermanos, eso no se puede hacer. Si usted es un creyente que cree la palabra del Señor, usted se dará cuenta que la palabra de Cristo está en el centro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento atestigua y nos habla del Señor Jesucristo. Y los evangelios, ya no digamos, ahí encontramos sus palabras maravillosas, preciosas, que los discípulos decían: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así que si tú no has depositado tu fe en Cristo Jesús, hoy es el día que estés firme en el Señor Jesús. Que no estés escuchando fábulas o discusiones científicas o argumentos que te desvían de Dios, que te impiden conocer a Dios, sino que escuches las palabras del Señor Jesús que te amonesta y que puedas en el nombre del Señor conocer la verdad, como Él dijo, y la verdad te haga libre. Y esa verdad, recuerda, que es el Señor Jesucristo. Cuando tú le conoces a Él, tú vives la libertad, pero tú vives la justicia también. Y tú puedes un día llegar a decir acerca de los que te maltratan, acerca de los que te hacen sufrir. Tú puedes llegar a decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque entonces tú te has revestido de la justicia de Cristo, tú te has revestido de Cristo, te has revestido de su amor, de su fe, de su mansedumbre, de su gozo, de su paz, de su templanza, de su poder, de su amor, de su dominio propio. Y entonces puedes decir con el Señor Jesús: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque esa es la promesa sobre Abraham y la descendencia en Cristo Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que, amado hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesús a estar firme en la fe y a bendecir incluso a los que nos puedan maldecir. Termino con un testimonio. Hace un par de semanas compartía la palabra en la calle. Salimos aquí con uno de los hermanos de la iglesia alemana, con el hermano Karl Heinz, a repartir tratados bíblicos. Y más de una vez me he topado para charlar ahí con algún musulmán, que hay muchos en esta zona donde vivimos en Alemania, en la ciudad de Gelsenkirchen. Pero ese sábado en especial se detuvo un joven que parece que conocía mucho del Islam y era muy batallador para discutir, para argumentar. Y yo casi no le puse atención al tiempo, pero me quedé como más de media hora hablando ahí con él. Y él me argumentaba, yo le respondía. Y en la plática, en la conversación, él se dio cuenta de que yo conocía bastante del Corán. Porque yo le dije, por ejemplo, me llama la atención, así le decía yo más o menos para no ofenderlo, ¿verdad? Pero le decía, me llama la atención, le digo, ustedes sacrifican un cordero. Y le decía yo, Dios quiera que un día reconozcan que Jesús es el Cordero de Dios, porque ellos sacrifican un cordero en una fiesta que hacen, recordando el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac. Para ellos no fue Isaac el que iba a ser sacrificado, sino que Ismael. Y así tergiversan otras cosas. Pero bueno, yo le decía a él, me llama la atención que ustedes celebran esa fiesta cada año y sacrifican un cordero, porque ustedes están creyendo en un principio que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9, ¿verdad? Y entonces
Le digo yo, Dios quiera, y es mi oración, que un día puedas conocer a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así íbamos en la plática con el muchacho y otros temas que me habló. Y como me miraba que yo tampoco estaba muy fácil, ¿verdad? Su último argumento, ya como para fulminarme, según él, me dice, observo, me dice, que tú conoces mucho el Corán. Te voy a decir una cosa, me dijo. En el Corán dice que si tú conoces el Corán y no obedeces lo que el Corán dice, estás bajo maldición. Así. Wow, le dije yo, interesante. Entre paréntesis, es lo mismo que pasa con la ley mosaica, ¿no es cierto? Que la ley al final sujeta al hombre a maldición. Por eso dice Pablo en Gálatas que el Señor Jesús se hizo maldición para liberarnos de la maldición de la ley, porque escrito está que es maldito aquel que no hiciere todas estas cosas para cumplirlas. Y como nadie puede cumplir la ley, ahí está el problema. Entonces el hombre está bajo maldición. Así que este joven, volviendo al tema del joven, cierra con esta maldición para mí. Y yo le digo, cuidado, le digo, con lo que dices, porque ustedes también conocen a Abraham, ¿no es cierto? Le digo. Y de Abraham, a Abraham se le prometió, porque los musulmanes también consideran a Abraham su padre y un gran profeta. A Abraham se le prometió, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ten cuidado, le digo yo, con lo que estás hablando. Pero ¿sabes qué? Para despedirme, porque veo que ya tienes prisa, porque ya se notaba que era ya lo último que soltó, te quiero bendecir, le dije. Y te bendigo y te deseo que conozcas cada vez más y más a Dios y que tu vida sea bendecida. Hermanos, durante la plática con ese joven no fue fácil para mí. Le pedí en oración varias veces al Señor que me ayudara mientras lo escuchaba. Y después el hermano Karl Heinz, que estaba al otro lado de la calle, pero observó que yo me quedé platicando mucho con él, me dijo, Benjamín, yo oré por ti en varias ocasiones mientras hablabas. Y yo le dije, gracias, Karl, le digo, así le decimos al hermano, porque percibí y sentí esa oración que hiciste por mí. Vi cómo el Señor me fortaleció y me guió. Hermanos, no se trata de ganar en argumentos, se trata de ser guiados por el Espíritu. Y solo el Espíritu nos puede guiar a bendecir a aquellos que nos maldicen, porque solo hay un Dios que es justo, el juez justo sobre toda la tierra. Por eso el Señor Jesús también nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y todo el juicio el Padre se lo entregó al Hijo. Yo quiero orar por usted, hermano, y traer delante de la presencia del Señor, y usted allí donde está, traiga también su clamor ante el Señor y unámonos en esta oración. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias por este precioso salmo, el Salmo 10, que nos muestra ciertamente la maldad del hombre que camina sin temor a ti, pero también nos muestra un Dios todopoderoso, el dueño del cielo y de la tierra, que tiene poder para hacer justicia. Y tú mostraste ese enorme poder que tú tienes para hacer justicia, enviando a tu Hijo, Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y gracias por habernos dado perdón en Cristo. Queremos rogar, Señor, que nos des la paciencia de Cristo, que nos dé su gozo, que nos dé su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su dominio propio. Que Cristo sea visto, que Él viva en nosotros, Señor. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo como Él lo fue y dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú tampoco ignoras aquellas áreas en las cuales nosotros somos tratados injustamente. Y tú das el pago, Señor. A veces vamos a ver que la gente mala recibe el pago. A veces vamos a ver que la gente mala se convierte a ti. Y más grande va a ser nuestro gozo, Señor, como lo que vio mi madre en aquella mujer. Más grande va a ser nuestro gozo cuando estos abran sus ojos y te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, si hay hombres y mujeres que no se arrepienten y que quizá van a terminar esta vida como que si nada pasó, como que si tú no los viste, Señor, tú los vas a traer a un juicio. Y
Y hay el día, el gran día de la ira de Jehová que va a venir sobre este mundo para juzgar los corazones de aquellos que no anduvieron conforme a tus caminos. Y en ese día tú vas a escuchar todo el clamor, tú vas a responder porque has escuchado el clamor, no te es desconocido nuestro clamor y el llanto que hemos derramado delante de ti. Tú vas a responder a ese clamor de una forma categórica y vas a traer terror sobre la gente que no te amó y salvación sobre aquellos que guardaron tus caminos y se arrepintieron y nos volvimos a ti. Te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, un Dios fuerte, grande y temible, un Dios que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman hasta 1000 generaciones, pero también un Dios que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aún ahí podemos ver que tu amor y tu misericordia, Señor, alcanzan hasta las nubes, que un día durará tu ira, pero tu misericordia permanecerá para siempre. Qué grande, qué maravilloso eres, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón de amor. Ayúdanos a tener un corazón limpio. Ayúdanos a bendecir, Señor, cuando nos maldicen y a guardar silencio a veces quizás cuando somos injuriados, imitando así a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.